Bueno, ahora sí iniciamos con el excelente contenido de este congreso. Aunque el primer expositor, entendemos, no necesita mucha presentación dada su trayectoria, queremos resaltar algunos aspectos de su vida profesional. El señor José Luis de Ramón se ha desempeñado profesionalmente desde el año 79 como consultor financiero, habiendo realizado cerca de un centenar de transacciones de fusiones y adquisiciones, entre otras operaciones financieras tales como reestructuración de deuda y financiamiento de proyectos. Dentro de esta línea de servicios, colabora permanentemente con entidades sin fines de lucro, principalmente aquellas orientadas hacia la promoción de la educación, tales como Educa e Intec, su alma mater, universidad de la que ha sido presidente de la Junta de Regentes. En 2002 recibió el Premio al Mérito de la Cámara Española de Comercio. Desde 2008 es jurado del Premio Nacional de Economía que otorga el Banco Central de la República Dominicana. En su faceta de economista, José Luis de Ramón ha sido catedrático de Economía de varias universidades de la República Dominicana y es un articulista y conferencista frecuente sobre temas económicos. Invitamos en estos momentos al señor José Luis de Ramón, no sin antes mencionar que podrán hacer sus preguntas en el chat que se encuentra a su derecha donde dice "Haz tu pregunta", las cuales al final de la exposición serán presentadas por el moderador Richard Ross, miembro de nuestra directiva, quien estará dirigiendo la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, señor José Luis. Hola, buenas. Espero que ustedes me estén recibiendo bien. Hemos tenido un pequeño problema tecnológico, pero que ya lo hemos superado. Entonces, yo quiero referirme a ustedes. Bueno, en primer lugar, darles las gracias, ¿no? a Docose y a Copracose por haber preparado este tan interesante seminario y tan oportuno también, dado las circunstancias que estamos viviendo. Y si pueden subir mi presentación, que lamentablemente la van a estar manejando terceros, no yo directamente, pero hemos titulado esta presentación como 2021 Esperanza con Incertidumbre. Porque en realidad, si hay algo que ha caracterizado el problema social, sanitario y económico del COVID, ha sido la incertidumbre, el no saber. Y bueno, este año todos tenemos un poco una bola de cristal donde tenemos un escenario optimista y un escenario pesimista, y no hay día que nos levantemos donde no venga una noticia donde se recibe esperanza porque una vacuna arranca a colocarse y se recibe una noticia de desesperanza donde una vacuna de repente no funciona ante una cepa nueva del virus. Entonces, básicamente son las dos cosas que van a marcar el espíritu de este año. Si pasamos el slide, yo quiero dirigirme primero a ustedes un poquito de lo que es el entorno internacional. Vamos a ver el siguiente slide. Y les quiero señalar, y ustedes verán las dos últimas rayas del cuadro a la derecha, una es obviamente el 2020, la siguiente es el 2021, donde la expectativa del Fondo Monetario Internacional y casi todos los organismos que están haciendo proyecciones económicas es que la recuperación va a ser tipo V, porque las economías a veces tienen crisis donde tardan en relanzarse. Lo cierto es que desde el plano económico, la recuperación económica se espera que sea significativamente rápida, básicamente alcanzando en el 2021 los niveles de actividad económica que teníamos en el 2019. Claro, cuando uno mira las proyecciones de estos organismos, uno ve que hay una dispersión inmensa. Es decir, la proyección es 5.5 para el mundo, pero pudiera ser de 3 como pudiera ser de 6. Entonces, lo que queremos significar es que la tendencia, porque en economía sobre todo de grandes números o de grandes regiones, es más importante las tendencias que los números. Los números, al final, son el resultado, la conclusión de una tendencia. Si vemos la siguiente, lo cual es positivo, ¿verdad? Si vemos la siguiente slide, ustedes podrán ver que América Latina fue una de las regiones más golpeadas por la pandemia en el año
2020, verán que América Latina se redujo en 7.4% del PIB y que República Dominicana tuvo una reducción de 6% del PIB, similar a la que ocurrió en América del Norte. A la derecha verán el resultado de los diferentes países de América Latina. La única característica a señalar es que todos los países de América Latina vieron una restricción en su nivel de actividad económica, que además impactó mucho el desempleo porque los factores de la economía básicamente son tres: tierra, trabajo y capital. Y de repente uno de los factores, que fue el trabajo, o sea, todo el trabajo del mundo entró en peligro, entró en riesgo en cuanto a su capacidad de producir. Y lo hizo gradualmente, y lo hizo empezando el año 19, al final del 19 en Asia, y bueno, hoy estamos viendo rebrotes en todas partes del mundo, de vuelta con la esperanza de la vacuna. Pero América Latina fue una de las regiones más golpeadas, y República Dominicana está entre las regiones golpeadas, obviamente porque el turismo para nosotros es una actividad esencial, y fue una actividad golpeada seriamente por las restricciones sanitarias del COVID. En el siguiente slide queremos señalar cuáles son los principales retos que va a tener el crecimiento mundial, y sobre todo esto se agrava para economías como las latinoamericanas, ¿verdad? Que están fuera de ese centro privilegiado del desarrollo donde el proceso de vacunación va más rápido. En primer lugar, en todos los países del mundo, el ratio de la deuda sobre el Producto Interno Bruto ha aumentado. Y donde más ha aumentado ha sido en los países emergentes. Y la problemática de los países emergentes básicamente es la tasa de interés que pagamos por la deuda. No es lo mismo Japón, que tiene 200% del PIB de deuda, pero que paga cero de tasa de interés, contra un país como la República Dominicana, que se está acercando al 69% de deuda PIB, pero que tenemos un costo de fondos aproximadamente del 7,5%. Obviamente el impacto para nosotros es brutal. La gran pregunta es si habrá ayuda de los países ricos. En la crisis del 2008 hubieron fondos que se crearon para Banco Mundial y otros organismos, de manera que se pudiera ayudar a la recuperación económica de los países pobres. Se ha estado hablando de eso, pero a la fecha de hoy, ya bien avanzados en la pandemia, nada se ha materializado. El otro gran problema es la salud financiera de las empresas y como consecuencia de los bancos. Es decir, las empresas se han visto trabajando a un nivel de actividad mucho menor, y todos sabemos que los costos fijos se quedan, pero los costos variables y los ingresos son variables, son dependientes del volumen de producción. Y consecuentemente, muchas empresas, no solamente aquellas de turismo, por ejemplo, que cerraron, pues tienen un empeoramiento de sus condiciones financieras. ¿Cómo eso va a impactar en la capacidad de pagar sus deudas privadas a bancos? Bueno, no lo sabemos todavía, porque hasta ahora, en todos los países del mundo, lo que se ha hecho ha sido mantener la clasificación de la cartera hacia las empresas, y ese es un problema que lo estamos posponiendo, pero evidentemente tenemos que atenderlo. Y obviamente las otras dos restricciones al crecimiento van a estar relacionadas con la capacidad de eliminar el COVID, ¿no? Y eso implica a qué ritmo podemos vacunar. No es lo mismo vacunación que vacuna. Vacuna sabemos que existe, poner la vacuna es lo complejo. Y el producirla y el repartirla, y ahí donde está la complejidad. Y desde luego estamos viendo nuevas cepas del virus que nos están poniendo en cuestionamiento la capacidad de las nuevas vacunas de atender. Entonces, estos son básicamente lo que nos van a definir si nosotros vamos a tener el crecimiento esperado para el año que viene. Si pasamos más adelante, vamos a entrar un poquito en lo que ha pasado en la República Dominicana. Yo volveré a referirme al contexto internacional, pero mi presentación está fundamentalmente dirigida hacia la República Dominicana, donde es el punto de interés. Fíjense, en el sector espacio, vamos a ver la siguiente slide. Una de las cosas que uno se hubiera preocupado muchísimo es que ante el cierre de actividades, o sea, habían dos grandes preocupaciones con respecto a nuestra capacidad de recibir los dólares que una economía pequeña y abierta como la República Dominicana necesita, y básicamente era con respecto a las remesas, donde se esperaba un nivel de desempleo alto entre los dominicanos emigrantes que mandan remesas,
y la caída del turismo. Sin embargo, paradójicamente, en abril fue el mes que el precio del petróleo fue menor en décadas. Y en segundo lugar, las remesas, impresionantemente, aun cuando las personas aumentaron su nivel de desempleo, siguieron manteniendo sus familias. Y de hecho las remesas aumentaron, no solamente para República Dominicana, sino para muchos países, como para México. Y los informes que habían de todos los organismos multinacionales esperaban caída en las remesas y, para sorpresa de todos, la solidaridad de nuestra comunidad en el exterior pues apoyó mucho. Y básicamente el déficit de nuestra cuenta corriente, la balanza del PIB, fue prácticamente el mismo que en el año 2019, 1.3% del PIB, es prácticamente lo mismo. O sea que por ese lado es una posición mejorada. En el siguiente slide, quiero señalar que esa gran ventaja que se había presentado con respecto a la caída en los precios de los commodities, pues se está reversando, y para países como nosotros, nuestra economía es la inversa de las economías del sur. Cuando en el sur aumentan los commodities, cuando aumenta el cobre, Chile le va muy bien. Cuando aumenta la soya y el maíz, a Argentina le va muy bien. Cuando aumenta el petróleo, a Argentina y a Brasil le va muy bien. Nosotros somos inversos. Nosotros necesitamos que los commodities sean lo más baratos posible, porque son insumos que no producimos. Entonces, básicamente desde el mes de abril del año pasado, que fue donde apareció la pandemia en su mayor fuerza en República Dominicana, el petróleo estaba a niveles del 37, subió, ya está a niveles de $54. Bueno, el oro, que es el único commodity que exportamos en cantidades sustanciales, sí ha seguido aumentando, tiene un precio altísimo. Pero cuando vemos el maíz, por ejemplo, el año pasado estábamos a niveles de $3 por fanega y estamos $6 por fanega. Y lo mismo con la soya, que estábamos a niveles de $9 por fanega y estamos en $14. Si pensamos en el pollo, el 75% del costo del pollo en República Dominicana es el pollito bebé que se importa y la soya y el maíz que compone el alimento para ganado que se alimenta, siendo el pollo uno de los productos principales de consumo de la población dominicana. Si vemos el slide siguiente, veremos que durante el año 2020 las únicas actividades que tuvieron crecimiento en montos más o menos razonables, pues fueron salud, por supuesto, el sector agropecuario, que recibió un impulso porque la gente almacenó comida y aumentamos el nivel de consumo de manera importante, lo cual compensó el hecho de que el turismo no consumió. El turismo consume entre 500 y 1.000 millones de dólares en bienes agropecuarios y agroindustriales. Entonces eso fue compensado. Y desde luego la intermediación financiera, que paradójicamente ha sido una ganadora en este proceso, porque las medidas de expansión del Banco Central pues han aumentado el nivel de beneficio de las empresas financieras, aunque no sabemos el impacto que pueden tener el hecho de que las deudas malas que tienen los bancos como consecuencia de la pandemia, el impacto que pueden tener, el sacrificio que van a tener que hacer los bancos, dando cero intereses y ese tipo de facilidades para que sectores muy afectados pues puedan finalmente repagar sus préstamos. Lo fundamental es que crecimos poco y para este año se espera un crecimiento mayor, pero de vuelta va a depender de una serie de factores. En el siguiente slide vemos una medida de esperanza, o sea, una de las cosas que fuera de porque en economía hay dos cosas que nos interesan. Nos interesa lo que es contabilidad y lo que es estimado. Entonces, a veces para refrendar lo que es estimado, pues vamos a contabilidad. Y una de las cosas que podemos contabilizar es cuánto es los pagos de ITEVI que recibe la Dirección General de Impuestos Internos. Y si bien durante el año 19 los recibos de ITEVI fueron 7% mayor, básicamente consistente con los niveles de caída del producto, ya para final del año, ya para noviembre, básicamente estábamos un 2% por debajo de lo que fue el nivel de actividad económica
del 19. Yo recuerdo una conversación con un cliente donde yo le preguntaba cómo iba la cosa y él me decía, extraordinario, solo estamos como 3% por debajo. O sea, la situación se puso tan difícil a niveles de abril-mayo que perder un 2 o 3% de los volúmenes de venta, lo cual es mucho, pues realmente en un momento determinado lo vemos positivo, ¿no? Es esa paradoja de los humanos de que vemos las cosas en términos relativos y mucho menos en términos absolutos. En el siguiente slide es un slide de preocupación porque estuve mirando cuál ha sido el tiempo de recuperación de crisis en el caso del turismo. Cuando el turismo es esencial en todos los aspectos, son 250.000 empleos y además de 200.000 empleos directos, y en adición a eso, que es el 10% de la fuerza laboral. Y en adición a eso es una de las fuentes fundamentales de ingreso de divisa del país. Y en el caso, por ejemplo, de las crisis, ustedes ven que las crisis que tienen que ver con factores sanitarios, que es la que está marcada con el círculo en la presentación, pues toman mucho tiempo. O sea, recuperar una crisis después de un fenómeno de salud como enfermedad y brotes toma tiempo y puede durar entre 10 y 19 meses. Ya hemos pasado unos cuantos meses, pero la recuperación del turismo no va a ser una cosa de la noche a la mañana. Entonces, si bien la demanda interna del país está siendo suplida por estímulos fiscales y por estímulos monetarios a lo largo y ancho del planeta, y República Dominicana no es una excepción, la velocidad de recuperación del turismo, que es realmente lo que nos sacaría definitivamente de la crisis, pues no tenemos expectativa de que va a ser una cosa muy rápida y violenta, y ojalá que esta crisis sea diferente a todas las anteriores. Vamos a ver el próximo slide. ¿Qué han hecho todos los gobiernos del mundo para enfrentar la crisis? Y vamos a ver lo bueno y el costo de lo que se ha hecho. Al mes de noviembre, o sea, en marzo el gobierno obviamente ante una pérdida del nivel de actividad, acuérdense que en la República Dominicana la mitad de los empleos son formales, aproximadamente 2.4 millones de personas. Pero hay 2.4 millones de personas que son informales, son gente que no cotizan en la seguridad social, son gente que tienen seguros porque lo provee SENASA, pero son gente que están fundamentalmente fuera del sector formal, mitad, 50% del empleo. Entonces, lo que hizo el gobierno es crear programas de donación de cantidades mínimas de dinero, máximo 7.000 pesos, 5.000 pesos en averaje, y para muchos hogares un monto de también para alimentación en estos programas que llegaron a afectar, o sea, beneficiar a 1 millón de trabajadores y por otro lado 1.500.000 hogares. Esta ayuda directa, sin esta ayuda directa hoy no tendríamos paz social. Eso es indiscutible. Y muchas de estas cosas se han repetido a lo largo y ancho del mundo, es decir, un egreso fiscal considerable para durante un tiempo sostener a las familias en lo que la economía se recupera y el empleo se recupera aunque sea parcialmente. Estos programas tienen que terminar porque sencillamente las finanzas públicas no lo aguantan. Y una de las en todos los países de América Latina la gran discusión es cómo y cuándo se quitan estos programas, pero sin estos programas no hubiera sobrevivido la paz social y obviamente tienen un costo tremendo. Si vemos a la siguiente slide, hay una gran preocupación con respecto a lo que va a ser la recuperación del empleo. O sea, al día de hoy, cotizantes de la Seguridad Social, que en algún momento llegamos a perder 500.000 trabajadores, o sea, hubieron 500.000 trabajadores que sencillamente no pagaban Seguridad Social porque estaban cancelados, suspendidos. Hoy tenemos 2 millones. O sea, que estamos todavía 200.000 personas en el sector formal por debajo de Seguridad Social. Eso es altísimo. Es un número rayando lo catastrófico, pero la esperanza es que cuando el turismo comience a recuperarse, ese nivel de empleo se recupere. Pero si algo va a sufrir más que el crecimiento y más que los niveles de actividad, va a ser el empleo. Para mí el gran perdedor en esta situación de pandemia es el empleo, que en cuanto a nuevas tecnologías, el trabajo a distancia, una revisión de la productividad, muchos años creciendo
cómo unos números hacen que las empresas se pongan gordas y ahora se ponen a dieta. Y yo creo que el empleo va a ser el gran perdedor de la crisis y obviamente eso nos deja una problemática social relevante que tenemos que enfrentar, sobre todo en un mundo donde la característica central es el descontento, desde los chalecos amarillos de Francia hasta las crisis que hubieron en Chile. O sea, en el mundo hay todo un tema de descontento que no está explicado por el bienestar económico, sino está, hay muchas explicaciones, pero probablemente el tema de la desigualdad, el tema del mérito, que la gente realmente no pueda, aunque quiera, alcanzar movilidad social, pues este es un tema de preocupación en la medida de que impacte a la paz social. En el próximo slide vemos un poco lo que ha pasado. Todos los países han tenido dos acciones, que han sido estímulos a la economía de carácter fiscal y de carácter monetario. Estos programas que les acabo de señalar, como Quédate en Casa, PATI, FASE, básicamente son programas de estímulo fiscal, es decir, el gobierno le da dinero a la gente para que la gente gaste. Esta es la recomendación, en todo el mundo, y cuando hay crisis yo creo que todos somos keynesianos, ¿no? Se acordarán del cuento de Keynes, que decía, vamos a pagarle a hombres por la mañana que hagan hoyos y vamos a pagarle a hombres para que por la tarde tapen los hoyos. Lo importante es transferirle dinero del gobierno a las personas y que esta transferencia no venga de impuestos, porque no hacemos nada quitándole a la gente dinero para dárselo a otra gente. Es un mecanismo de redistribución, pero es mucho menos eficiente que endeudarse. Entonces todo el mundo lo que ha hecho ha sido endeudarse. ¿Qué ha pasado en el mundo? Bueno, que las deudas de los países sobre su PIB han aumentado muchísimo. Tenemos el caso de Japón, que ha aumentado un 28%, o España, que ha aumentado un 27%. Otros países no han tenido esa capacidad de endeudamiento. Por ejemplo, nosotros, la República Dominicana, aumentamos un 15% del PIB durante el año 2020 y obviamente es un monto muy sustancial que va a gravitar en las finanzas públicas y en la economía dominicana, y vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Pero todo el mundo se endeudó para pasar la peor parte de la crisis, pero eso lo vamos a tener que pagar. Desde el punto de vista, si vemos el siguiente slide, desde el punto de vista de los resultados fiscales, República Dominicana normalmente estaba teniendo déficits fiscales entre 1,5% y 2%. En el 2019 tuvimos 1,8%. Pásame el slide, por favor. Para este año para el año que acaba de terminar, 2020, el déficit se estima en 7,5%. La idea era que fuera de 9,5%. Lo que pasa es que la entrada del nuevo gobierno no le permitió gastar todo lo que hubiera querido gastar porque encontró muchas restricciones a la capacidad de gastar. Es decir, una vez tú tomas de una manera muy restrictiva lo que implican las leyes de compra y contratación y similares, que es esencial cumplirlas, pues obviamente la capacidad de dar dinero y de gastar en cosas que hagan sentido, porque siempre se hubiera podido tirar a la basura, ¿no? Pero en cosas que hagan sentido, pues se dificultó. También hubieron algunos gastos que sencillamente el gobierno decidió no ejecutar porque pensaron que eran gastos espurios, pero bueno, el gasto fue de 7,5%. Este año, lo que se plantea en el presupuesto es retornar la senda hacia menores déficits, lo cual están planteando un 3% de déficit del PIB. Pero eso implica, como verán en la línea de arriba, donde dice otros ingresos, que el Estado ha propuesto la venta de activos públicos por unos 87,000 millones de pesos, que obviamente tiene que materializarse. La idea básicamente no lo ha aclarado bien el gobierno cómo lo va a hacer. La expectativa es que se haga algún tipo de pseudo privatización de los flujos de Punta Catalina, pero bueno, no hay nada concreto anunciado. Pero para lograr ese 3% de déficit del PIB el año que viene, hará falta vender activos públicos. O sea que para el año que viene el gobierno ya no le está apostando a endeudarse para expandir la economía, sencillamente porque han llegado a la conclusión de que no se puede, de que tocamos fondo en cuanto a los niveles de deuda. Y si vemos el siguiente slide, obviamente la propuesta es razonable. O sea, si nosotros vemos el nivel de deuda, cómo iba ascendiendo, pues en el 2020 fueron ya 52,000 millones de dólares, que equivalen al 69% del PIB, el estimado.
durante años y años y años y años. Yo recuerdo que en mi discurso de entrada como miembro del número de la Academia de Ciencias, que fue en el 2009, yo advertía de que no podíamos seguir endeudándonos, que un día nos iba a pasar algo, que íbamos a necesitar endeudarnos y ese era el momento donde si no teníamos capacidad de deuda, pues iba a ser el momento malo. Sin embargo, nosotros nos hemos dedicado todos los años a tener una alta tasa de crecimiento porque nos hemos endeudado y sobre todo la deuda ha sido en dólares por parte del sector público para ayudar a financiar al sector privado con tasas de cambio muy estables. Entonces, claro, disfrutamos la fiesta en el sentido de que crecimos, en el sentido de que tuvimos los dólares para comprarnos bienes de consumo, el sector privado, sin aumentar de precio, porque teníamos una tasa de cambio muy estable. Ya hemos llegado al momento donde ya estamos en un punto, dada la combinación de deuda con tasa de interés, donde tenemos que tener mucho cuidado porque la calificadora de crédito podrían bajar nuestra calificación y hacernos difícil la colocación de instrumentos financieros. No es el momento, ahora mismo todo lo que ponemos a la venta de República Dominicana se vende a baja tasa y se vende muy bien, pero bueno, las perspectivas tienen que ser de que el gobierno haga un esfuerzo para revertir la tendencia. Si vemos el siguiente slide, veremos precisamente eso, ¿no? De que a nivel de abril, el susto de lo que podía pasar en las economías emergentes hizo que se disparara la tasa de interés. Este obviamente es el ENVI, es el diferencial entre lo que pagamos nosotros, los países emergentes, contra lo que pagan en una economía desarrollada, y ustedes verán de que antes de la pandemia, el caso de República Dominicana andábamos por 3.3%, subió hasta niveles del 7% y hemos vuelto a tener ese premium de 3.5%, que es básicamente lo que una economía como nosotros pues va a tener. Si nos vamos al principio del 2019, teníamos una clasificación muy similar a la que tenemos hoy. O sea que estamos en ese rango de que la economía mundial sigue confiando en República Dominicana de la misma manera que confiaba antes. Obviamente también acompañado eso por el hecho de que a nivel mundial hay un exceso de liquidez y las tasas de interés internacionales han bajado. De hecho, están en cero en las economías desarrolladas. En el siguiente slide vamos a ver algunos países seleccionados y la República Dominicana, donde está la clasificación de República Dominicana. Como ustedes ven, tenemos dos tendencias estables, que son el de S&P y Moody's, y Fitch tiene una tendencia negativa. Esto le preocupa mucho al gobierno. A mí no me preocuparía tanto como le preocupa al gobierno, pero al gobierno le tiene muy preocupado el tema de la clasificación de las calificadoras, y probablemente eso marca una situación en la que el gobierno actual pues va a tener una vocación por estabilizar las cifras fiscales y menos vocación por expandir la economía. Entonces, eso es una cosa a tomar en cuenta a la hora de planificar la estrategia de negocio. Si vemos el siguiente slide, vamos a ver ahora lo que ha hecho República Dominicana, que es bastante similar a lo que ha hecho el resto del mundo a nivel de política monetaria. La política monetaria es mucho menos eficaz que la política fiscal, porque solamente si se produce un préstamo a una empresa, esa empresa puede gastar. Entonces, la esperanza de un banco central es que con amplias medidas de expansión monetaria se produzca ese crédito. Vamos a analizar más para adelante cuál ha sido el resultado en la economía dominicana y qué tan exitoso ha sido la política monetaria. ¿Qué hizo el Banco Central de la República Dominicana? Bueno, lo primero que hizo fue reducir las tasas de política monetaria. El Banco Central tiene unas tasas que le paga a los bancos por el dinero que tienen depositado en el Banco Central. En la medida de que le baja esas tasas, a los bancos los estimula a prestar. Y eso fue lo que hizo el Banco Central. La otra cosa es que congeló la clasificación crediticia de los clientes. O sea, si un cliente se hubiera deteriorado y hubiera bajado su clasificación crediticia, los bancos no lo hubieran podido seguir apoyando de la misma manera que si mantenía la clasificación crediticia. Y esa fue una medida que se adoptó en la República Dominicana, se adoptó en casi todos los países del mundo. O sea, obviamente vamos a prestar a la gente aunque se deteriore, porque la pandemia los va a deteriorar. O sea, eso es inevitable. Y tercero, el Banco Central hizo una
enorme expansión de liquidez, liberando encaje legal, o sea, dándole encaje legal que la banca tenía que obligatoriamente depositar en el Banco Central, se lo devolvió, y también dándole líneas de crédito donde les compraba instrumentos a tasas muy baratas para darle liquidez. O sea, el mecanismo de repo, porque en realidad no es una compra definitiva, sino es una compra por un periodo de tiempo, una especie de alquiler del instrumento, y ese fue el otro gran mecanismo que utilizó el Banco Central. Efecto positivo, bueno, cayó la tasa de interés, yo creo que fue fundamental. Y también la cartera, o sea, los bancos pudieron cambiar que la deuda con la que tenían muchos de sus clientes, que estaba denominada en dólares, pasó a estar denominada en pesos, lo cual alejaba para los bancos un riesgo, que era el riesgo de devaluación, un cliente que no pudiera pagar porque el incremento de la tasa de cambio iba a arrastrar, ¿verdad?, el monto total de la deuda. En ese momento que esto estaba ocurriendo, acuérdense que la economía tuvo un pico de devaluación y después, bueno, la economía se ha vuelto a estabilizar a través de la emisión de altos niveles de deuda en dólares, como veremos más adelante. ¿Cuál ha sido el lado negativo? El lado negativo es que el aumento de los medios de pago ha sido grande y el impacto en el crédito ha sido realmente limitado. En el slide que ustedes están viendo, verán la caída de la tasa de interés del Banco Central. Fíjense que entre el mayo 19 y enero 21 la tasa ha bajado de un 5,5 a un 3, lo cual es una caída relevante. Si vemos el siguiente slide, veremos que las tasas de interés en la economía activa y pasiva han caído. La tasa activa ha caído a 7,8, estaba en 10,5, esta es la preferencial. Y lo mismo con la tasa pasiva, que ha bajado de 6,6 a 3,1. Sin embargo, la cantidad de dinero en circulación, lo que es la base monetaria, podrán apreciar de que se ha elevado de manera muy sustancial. De niveles de 400,000 millones de pesos, hemos subido a 633,000 millones de pesos, que obviamente es mucho dinero en circulación. Esta es la base monetaria ampliada, que son billetes y monedas, y dinero que los bancos comerciales tienen el Banco Central en cuenta corriente, en overnight. O sea, que pueden utilizar para lo que quieran, ¿no?, todos los días. Si vamos al siguiente slide, vamos a ver aquí que el Banco Central tomó una serie de medidas de liquidez y le pasó a la banca 147,000 millones de pesos. Ahora, si pasamos al siguiente slide, vamos a ver que hay un poco de paradoja en todo esto, ¿no? En el caso, es la curva de la derecha, estos 147,000 millones que el Banco Central ha provisto durante el periodo de enero-diciembre del año pasado, solamente se han colocado, o sea, se colocaron 147,000 millones. Es decir, los bancos prestaron 147,000 millones, pero el incremento total en préstamos fue apenas de 21,800 millones. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Ese dinero fue a parar a ¿qué? A convertir préstamos que tenía la banca de una moneda a otra, y probablemente a mejorar las características de préstamos que ya existían, lo cual obviamente beneficia mediante la tasa de interés, pero no hubo impacto en los préstamos. O sea, realmente parece un esfuerzo muy grande de colocación para haber tenido tan mago impacto en el aumento del sector privado. Ahora, realmente no había quien prestarle. O sea, no había muchos sectores que estuvieran creciendo de una manera tan consistente que se le pudiera prestar. En cuanto a los préstamos aumentaron muy poco, pero lo que sí que ocurrió fue que los préstamos en pesos fueron los que aumentaron y los préstamos en dólares se cayeron. Fíjense que los préstamos se cayeron de 5,395 millones de dólares a 4,000 millones de dólares. O sea, hubo realmente una conversión de la cartera de dólares a pesos, que es lo que se aprecia aquí, y fue obviamente utilizando los fondos de estos programas del Banco Central. En el siguiente slide vemos básicamente lo que pasó con la tasa de cambio. Tuvimos una alza a nivel de julio, entre abril y julio, que fue la devaluación de este año, y a partir de que entraron los cerca de 4,000 millones de dólares de los bonos soberanos que emitió el gobierno, pues obviamente las reservas internacionales se estabilizaron de vuelta y, bueno, el nivel de caída en la actividad económica, las menores importaciones y la gran entrada de dinero procedente de la deuda, pues obviamente han estabilizado la moneda de vuelta. ¿Cuál es el otro tema? Que si pasamos al slide, que todo ese dinero que soltó el Banco Central, en adición a cambiar préstamos, acabó otra vez en el Banco Central.
O sea, paradójicamente, si vemos los depósitos de los bancos en el Banco Central, recibieron dinero que les dio el banco de encaje y lo que hicieron los bancos fue volverlo a colocar en el Banco Central. O sea, si vemos que al final del año 2019, o sea, recuérdense que son 147.000 millones, pero desde marzo hasta diciembre, los depósitos remunerados en el Banco Central, o sea, bonos, notas, certificado de participación, aumentó de 618 a 683, o sea, prácticamente 70.000 millones, más o menos la mitad de lo que el Banco Central tiró en programas de ayuda. Y algo paradójico también fue que durante este periodo los bancos se apertrecharon a nivel de dólares. Si ustedes miran la gráfica de abajo, la azul clara, en febrero los bancos tienen una posición negativa, es decir, los bancos debían 454 millones de dólares más, o sea, tenían activos menores que los pasivos. Sin embargo, los bancos comenzaron a comprar dólares, y hoy tienen una posición en dólares de 1.000 millones de dólares. Y eso es en un momento donde les han pagado préstamos en dólares y es la disminución de los activos que tenía la banca, y les han aumentado considerablemente los depósitos en dólares, que es un aumento de los pasivos. Aún así, la banca aumentó su posición en dólares. Y si miramos al Banco Central, el Banco Central venía perdiendo reservas internacionales a razón de 22 millones de dólares por día. Y bueno, tan pronto como entraron los bonos soberanos, que fueron emitidos a finales de agosto, bueno, pues recuperó su nivel con la compra de estos bonos, de las compras del gobierno central, y ha recuperado los niveles que tenía antes. Y obviamente la expectativa es que siga decreciendo esas reservas durante un tiempo, y bueno, veremos cómo va con el tema de la deuda y la venta de activos, que tanto de eso puede capturar el Banco Central. En el siguiente slide vemos el nuevo fantasma, ¿no? El nuevo fantasma que este es el que realmente viene a asfixiar a la economía dominicana. Esto sí es terrible, porque nuestra meta de inflación a largo plazo es 4 o 5%. Nunca, ¿verdad? Nunca, aunque eso es una meta, el Banco Central siempre procura que esté por debajo del 3%, y eso ha sido una constante de estar por debajo del 4% desde muchísimos años atrás. Sin embargo, hemos visto en estos últimos meses, y continúa, porque las tasas de crecimiento en los últimos meses son muy altas, el nivel de inflación. Entonces, el nivel de inflación básicamente afecta más a los más pobres que al resto de la sociedad. Entonces, es un problema porque tenemos desempleo, tenemos un aumento de la inflación, con lo cual reduce la capacidad de compra de los sectores más humildes, y por otro lado, pues también el impacto de la liquidez, pues también ha impulsado esto. Hay varios factores que explican el aumento de la inflación. Como ustedes vieron ahorita, estaba el tema del aumento del costo de todos los commodities. El transporte marítimo ha aumentado brutalmente, o sea, la descoordinación mundial del transporte. Cuando China redujo sus importaciones, los furgones se quedaron varados. O sea, es un fenómeno interesante de estudio. O sea, los furgones quedaron varados, y el nivel de furgones circulando, de furgones de transporte de carga, hoy circulando es sustancialmente menor al que había, y hasta que la economía no entre otra vez en sincronía en toda la cadena, pues vamos a tener costos mucho más altos de fletes. Obviamente hubo también un problema de una ruptura de pagos. Yo no puedo pagarte, consecuentemente no te pago, tú no le puedes pagar al otro, y en lo que ninguno nos pagamos, pues obviamente los niveles de producción sufren porque nadie tiene suficiente capital de trabajo. Y por último, aparte de la expansión monetaria que les acabo de señalar, pues a nivel mundial los inventarios bajaron. O sea, mucha gente mantuvo, y eso no hizo que cayera, o sea, mucha gente mantuvo las ventas porque tenía inventarios y fueron saliendo de inventarios, pero no compraron. Entonces, el volver a comprar, el volver a encender fábricas, el volver a arrancar negocios, obviamente, pues los agarra con poca producción. Una vez agotados los inventarios, el volumen disponible de producto baja, y los precios, naturalmente, como sabemos, oferta y demanda, una oferta reducida, la demanda igual, los precios tienden a subir. Si pasamos al siguiente slide, vamos a ver cuál es la conclusión triste
de esta situación de la deuda. Repito, debimos haber sido mucho más prudentes durante la década, no lo fuimos y ahora nos toca enfrentar este problema. Y resulta que si nosotros vemos lo que el Ministerio de Economía ha planificado de deuda para los próximos 4 años, el objetivo es reducir el déficit a 1.6%, que es más de lo que había en el 2009. Ojo, no es que vamos a parar de incrementar la deuda, es retornar a una posición en la cual no tenemos déficit del 7% como tuvimos en el 2020 o del 3% que vamos a tener si hay suerte, si hay mucha suerte. Yo creo que no vamos a lograr el 3%, va a ser muy difícil. Para tener unos ratios de deuda que van a seguir aumentando, pero van a aumentar más lentamente. Eso haría falta hacer una reforma fiscal muy sustancial. Y es que realmente estamos, dos de las variables que miran las clasificadoras, que son el ratio de la deuda sobre el PIB, 70 es muy mal. Y segundo, lo peor es el ratio de los intereses de la deuda de los ingresos tributarios. O sea, nosotros por cada peso de impuestos que captamos dedicamos 30 centavos a pagar intereses, no a pagar capital, a pagar intereses. Y si a esos 30 pesos le sumamos los otros 5 pesos que tenemos que cubrir con el déficit clasificado del Banco Central, estamos por cada peso que cobramos de impuestos dedicando 35 centavos a pagar intereses. Entonces, obviamente, esa no es una situación sostenible. Si usted fuera a prestarle a alguien que tuviera ya que pagar de su sueldo el 35% solo en intereses sin amortizar nada de capital, obviamente ese es un cliente que se ve muy mal bajo la lupa de un análisis de crédito, y la República Dominicana no puede pagar en pesos, que es lo que puede emitir la deuda en dólares, que es un problema que no tiene Japón, que emite en yen, o Estados Unidos, que emite en dólares. Entonces nosotros tenemos un problema serio que nos va a abocar a una reforma fiscal. Que si vemos el siguiente slide, bueno, que yo puedo adivinar, porque la información que les puedo dar es que hay una reforma fiscal en cada organismo del gobierno. O sea, Economía tiene una, Hacienda tiene una, la Renta tiene una, y bueno, en la última semana ha habido un esfuerzo de concertación hacia una reforma fiscal, pero es un diseño de reforma fiscal que va, y es difícil tragar lo que implicaría esa reforma. Que yo esperaría que consistiera la reforma fiscal, bueno, que hubiera un ataque a la evasión, que el gasto público del Estado se redujera. Obviamente esas dos requieren mucha voluntad política, porque políticamente son muy difíciles. Quizá vender más activo el sector eléctrico. En el año 21 vamos a vender unos 1.500 millones de dólares de Punta Catalina. No sé qué podremos hacer en el 22. Tocar el sector eléctrico. Hay 50.000 millones de pesos que gastamos todos los años en subsidios eléctricos, $1 billón, y todos los años gastamos $1 billón. Entonces, va a llegar, yo creo que llegó el momento ya de ajustar las tarifas de la electricidad a sus valores reales, ¿no? Lo que se llama el valor agregado de distribución. Probablemente eso se va a tener que hacer privatizando las EDES. No creo que la inversión en activos de distribución eléctrica, que es muy sustancial, porque para cobrar la luz hay que poner mucha inversión en equipos, terminales, contadores, protectores de contadores para que no le tiren piedras o tiros. O sea, es una inversión grande. Creo que vamos a ver un cobro de ITEVI universal. Creo que vamos a poner impuesto a todo, probablemente con 2 tasas. Pienso que es lo que va a pasar. Yo creo que también van a haber rentas presuntas de manera agresiva para los colmados, para negocios así, retenidas en fuente. Y probablemente se trate de involucrar a la ciudadanía en el cobro de los impuestos, creando loterías fiscales o permitiendo de alguna otra manera que las personas sean parte del proceso de fiscalización. En esto lo que yo veo es que los objetivos son muy altos para las capacidades disponibles. Primero, porque es un partido nuevo en el gobierno. Segundo, porque es un partido de orientación socialdemócrata, donde mucha gente está opuesta, por ejemplo, a la universalización del ITEVI. Después, porque hay un costo social muy grande de poner el ITEVI al arroz. Eso es terrible. Y nada, o sea, la gente está muy lastimada por el COVID. Aquellos que económicamente han sufrido, pues han sufrido mucho, y aquellos que no han sufrido tanto, bueno, están cargados de ansiedad, porque dicen que la ansiedad es el efecto anímico producido por la inseguridad. Y si algo hemos vivido nosotros en este
último año ha sido precisamente eso, que no hay momento en el que nos juntemos con alguien donde no tengamos la incertidumbre si no se nos va a contagiar el COVID, no sabemos qué hacer. O sea, que realmente el estado anímico de las personas es muy alto. Por último, quiero darle mi bola de cristal. Si pueden pasar el slide, por favor. El siguiente. Esta es mi bola de cristal. Obviamente, de vuelta, yo tomo excepción de que todo va a depender de todas las otras cosas. Los economistas somos fatales prediciendo, ¿eh? O sea, no hay nada peor prediciendo resultados económicos que un economista. Por eso que la gente no cree en los economistas. Básicamente esa es una de las razones principales. Como chiste, cuando la gente dice, ¿usted cree en una profesión? Los médicos tienen una creencia de un 85%, los economistas tienen un 30%, solamente superados por los políticos, que tienen un 12%. O sea que la gente cree muy poco en los economistas. Pero esta es un poco mi bola de cristal. Yo pienso que el año que viene vamos a crecer aproximadamente un 4.8%. Dice el Banco Central que 6%. Yo no creo, es posible que las estadísticas digan 6%, pero va a ser complejo sin el turismo como locomotora, que nosotros podamos crecer más de ahí. Y ese es un crecimiento de recuperación. Yo creo que la inflación al final del año, si empezamos con la reforma fiscal, puede tomar una curva. Me siento pesimista con la inflación después de los resultados de los últimos, o sea, lo último que ha salido en términos de los incrementos grandes en los 2 últimos meses de la inflación. La tasa de cambio yo creo que se va a devaluar como un 5%. Yo creo que vamos a endeudarnos mucho y que ese endeudamiento va a permitir que el Banco Central mantenga la tasa de cambio bajo control, bajo los mismos mecanismos. Va a ser también importante saber en qué momento del año 21 los bancos van a empezar a mirar las carteras de crédito con un nivel mayor de liquidez. Y bueno, básicamente esta es mi presentación. Obviamente está cargada de números, está cargada de cifras, está orientada a que cada uno coja aquello que le pueda ser de utilidad para su planificación estratégica, que es básicamente para lo que sirve una presentación de tipo económico. Y si bien es muy técnica y muy relatora de números, yo espero que de alguna manera les haya podido ayudar a entender el estatus de la economía dominicana y algunas de las perspectivas. Y paso a preguntas, si hay alguna, con muchísimo gusto, dando de vuelta las gracias a los organizadores por haberme tenido con ustedes. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias, José Luis, por esa excelente exposición de nuestra realidad económica local e internacional. Muy llana y realmente muy completa al mismo tiempo, así que te felicito por la exposición. La primera pregunta va con tu bola de cristal, con la que terminaste la disertación. Y básicamente, considerando todas estas cepas nuevas que están saliendo del COVID y la incertidumbre que hay ahora de la cepa de Sudáfrica, de Gran Bretaña, de Brasil, que en las últimas semanas se ha puesto un poco más negativo todo el tema económico o a corto plazo, ¿cuál sería tu peor escenario a nivel económico República Dominicana? En vez de un crecimiento de un 4.9, creo que fue que tú pusiste en tu bola de cristal, ¿cuál sería tu worst case scenario, como dicen los americanos, en ese sentido? Mira, yo pienso que en mis proyecciones yo no incluí mucha recuperación del turismo, porque en realidad yo esperaba un inicio de temporada a finales de año. Obviamente con la entrada en el poder de Biden y las nuevas restricciones europeas, pues se complica la cosa. Pero acuérdate que estamos recuperando. Cuando tú caes un 7 y creces un 3, tú todavía estás muy por debajo del nivel de 2019. O sea, no es un crecimiento habitual, es un crecimiento de recuperación. O sea que yo creo que el nivel que yo estoy planteando ahí va a estar bastante cerca, aún con la situación de las cepas. Ahora, claro, de vuelta, es un poco bola de cristal, pero yo creo que estamos en economía de recuperación. Lo que yo sí te puedo garantizar es que en el 2021 no alcanzaremos los niveles de producto del 2019 y los niveles de empleo van a estar por debajo de los del 2019. Perfecto.
Gracias, José Luis. Otra pregunta que surge, que de parte de nuestro colega Salvador Dacuña, es por qué República Dominicana tiene una recuperación o un decrecimiento más o menos de un 6% para el 2020, y por qué una economía como la de Guatemala, que es muy similar a la nuestra en cuanto a tamaño, tiene el triple básicamente de mejora que nosotros. ¿Qué han hecho esos países diferentes? ¿O qué tipo de economía, qué diferencia tiene una economía como la de Guatemala con la de República Dominicana que cause ese efecto? Pues mira, no te puedo dar una definición clara, porque hay tantas cosas que intervienen en los... Hay mucho a veces de anecdótico, ¿eh? O sea, hay fenómenos anecdóticos. En el caso de nosotros, el golpe más fuerte fue turismo. La dependencia del turismo abrumadora. Yo no conozco realmente los datos de clasificación del PIB de Guatemala. No es una economía que yo sigo. Y sí te puedo decir que el daño a República Dominicana vino por el tema del turismo, esencialmente, ¿no? Y el confinamiento social. Entonces, el confinamiento social que quitó muchas horas de trabajo y que al sector, y que hubieron muchos negocios que no pudieron trabajar. Y también la tasa de informalidad, el hecho de tú tener los toques de queda, la incapacidad de transporte, pues también mucho de la actividad del sector informal cayó. Entonces, no sé exactamente cómo fue Guatemala, pero si tú miras la tabla, hay países que nos fue mucho peor que a nosotros, ¿no? Básicamente aquellos países que eran exportadores de bienes, pues hubieran caído como quiera. O sea, una caída de precio para Argentina de soya y maíz, como quiera, es un decrecimiento del PIB, con o sin COVID. Sí. Entonces, hay temas que son del COVID y hay temas que son de coyuntura, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta desde la audiencia, preguntando hasta cuándo realmente el país aguanta seguir patrocinando estos programas sociales que han evidentemente mitigado el tema social a nivel de nuestra economía, que hasta cuándo podemos seguir pagando esos programas sociales y hasta cuándo se entiende que vamos a seguir pagándolo, según lo que está pronosticando el gobierno para este año 2021. Mira, a nivel de presupuesto, los programas desaparecen. O sea, en el presupuesto los programas desaparecen, los programas de fase 2, ese tipo de cosas desaparecen. Se sustituye el quédate en casa y la tarjeta Solidaridad por un nuevo esquema donde aumenta el gasto. Se le daban 1,000 y pico pesos en la tarjeta Solidaridad, ahora aumentarían a 3,000 pesos. Hay un cambio, pero hay una reducción. Ahora ya, hoy, el gobierno ya debe estar soltando todos los programas de ayuda, con excepción de esa tarjeta de $3,000 de 3,000 pesos dominicanos, que van a aproximadamente 1,5 millones de personas, pero son 3,000 pesos por familia. O sea que lo que toca son lo que era el sistema de la tarjeta anterior de solidaridad. O sea que esos programas desaparecen. Nosotros no vamos a tener capacidad fiscal de aguantar eso con la consecuencia social que eso trae. Y ahora nos metemos en el tema que hay muchas preguntas de este tema, el tema de la reforma fiscal. La primera es que, bueno, como bien sabemos, hay una teoría que dice que si se bajan las tasas impositivas y se simplifican los sistemas impositivos, en teoría hay más recaudación porque integran más contribuyentes al sistema. ¿Eso es algo que está en el tapete, que se ha conversado en este nuevo gobierno? Es algo que es más teoría que práctica. Un poco de tu feedback sobre ese tema. Mira, la evidencia internacional es que el trickle-down economics no existe. Es una ficción. Es decir, yo, por ejemplo, si soy un informal, si soy una persona que evade, que tengo un negocio, vamos a poner que tengo un colmado, por ponerte algo sencillo. Yo no voy a pagar impuestos ni al 27, ni al 25, ni al 22, ni al 21, ni al 12. Voy a pagar impuestos. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, acercarme a la autoridad fiscal solo puede traerme problemas. Entonces, la formalización de la economía es un proceso delicado
que no tiene nada que ver con las tasas de interés. Ahora, ¿va a haber una expansión en la producción tal que va a compensar menores tasas de interés? Yo no creo, porque ¿cuánto tendría que aumentar la producción de las empresas que ya existen para que se compensara? Entonces, yo veo muy difícil que las tasas de impuestos se bajen. Algunas se bajará, o sea, porque obviamente siempre, por ejemplo, en el tema de identificación, de unificación de los ITEVIS, pues probablemente a lo mejor una solución es bajar uno y subir otros. Y en el tema de impuestos sobre la renta, la tasa efectiva podría bajar, por ejemplo, eliminando el impuesto al 1% de los activos, en fin. Hay algunas reformas muy importantes que se deberían de hacer. Yo pienso que fue una oportunidad excelente de quitar retrancas, pero no creo que se venga a presentar una reforma del tipo, como le llaman los believers. Yo creo que si bajo la tasa de interés, yo voy a subir. Yo creo que va a ser una reforma más de contabilidad. ¿Cuánto cobro por esto? Le subo tanto, me va a dar una, ¿cómo se llama? Una elasticidad negativa de tanto en volumen y bueno, al final la recaudación va a ser mayor. Y yendo y atando eso a la última pregunta que tenemos, como tú bien sabes, en las economías más desarrolladas, el tema de la penetración del seguro en el PIB, mientras más alta está, más desarrollada la economía. Y en República Dominicana sufrimos de tener una penetración muy baja en todo el tema de la penetración del seguro. Una de las preguntas que siempre surgen es si tú consideras que está correcta la aplicación del impuesto selectivo al consumo para el ramo de seguros en República Dominicana. Y si crees que haya un potencial de trabajar eso hacia la reducción o inclusive hasta la transferencia que se vuelva un ITEVIS, sería la otra pregunta. Mira, yo no creo que eso vaya a pasar. Ojalá pasara. Yo pienso que los selectivos deberían de aplicarse a aquellos productos nocivos, aquellos productos que tú no quieres que haya. O sea, yo no tengo problema en ponerle un selectivo al ron, un selectivo al cigarrillo, un selectivo al petróleo, porque este país es un país adicto al petróleo, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso. No veo absolutamente ningún sentido de poner un selectivo a lo que yo deseo. Y una cosa que yo deseo, una economía de crecimiento de lo seguro. O sea, no es que las economías desarrolladas hayan crecido porque tienen más seguro, es al revés, es que las economías desarrolladas jalan seguros, pero no veo por qué penalizar nada que sea bueno. O sea, y definitivamente el seguro es neutro para la economía. Lo que el seguro trae es la capacidad de hacer negocios con tasas de interés más bajas, porque cuando en la medida de que yo me enfrento a menores niveles de riesgo, a menor riesgo, yo exijo menor rendimiento y eso me da tasa de retorno más baja en cuanto a la inversión, en cuanto a los intereses bancarios, etc. O sea que el seguro tiene muchas ventajas. No le veo por qué debería estar grabado y no tengo ni idea por qué en el 92 lo grabamos. Bueno, y con eso definitivamente nos encantaría ver tu punto de vista de cómo tú ves en esta crisis mundial el tema del seguro a nivel general. Si crecimiento, decrecimiento, a nivel de tu punto de vista económico, cómo tu perspectiva sería muy interesante. Mira, lo primero que la gente aprendió, que el COVID no lo cubre los seguros, ¿verdad? O sea, que la pérdida de lucro cesante de las pandemias no están cubiertas por los seguros, lo cual va a haber que hacer una revisión general del concepto de lucro cesante. Y yo creo que van a aparecer nuevos productos que van a estar destinados a la cobertura de esos riesgos que nosotros no habíamos considerado. Yo creo que la inflación va a ayudar, el hecho de que tú tengas que garantizar importaciones de flete y costo. Esa inflación obviamente va al seguro. El seguro no tiene inflación, el seguro es un servicio no tienen básicamente un instrumento financiero, o sea que por ese lado debe de haber un aumento. En general, yo no veo que una vez la economía se recupere, hay un cambio en cuanto al consumo de seguros. El consumo de seguros no creo que dependa del hecho del nivel de actividad económica. Obviamente aumenta más. El hecho de que la gente seleccione protegerse con seguros tiene que ver mucho con la pobreza. El hecho de que la gente sencillamente no puede pensar ni siquiera en seguros porque no le llega el dinero ahí.
y en que la mentalidad empresarial a veces quizás requiere más convencimiento. O sea, aquí hay un fuego famoso de un supermercado que yo creo que hizo aumentar mucho las pólizas de incendio. También la formalización fiscal debe de ayudar, porque en la medida de que la gente tenga claras sus cuentas fiscales es mucho más fácil asegurar aquello que está ahí, porque es muy desagradable que yo tenga un inventario que no tengo declarado, lo tengo asegurado, son 200 pesos que tengo asegurado, en realidad hay 200.000, y cuando hay un siniestro, pues entonces hay una discusión de cuánto es de infraseguro. O sea, que el hecho de que la economía se vaya normalizando y se vaya transparentando, yo creo que va a ayudar mucho a que los seguros de propiedad y de riesgos generales pues mejoren. De hecho, la tendencia a los seguros ha ido creciendo en relación al PIB y ojalá que eso se mantenga. Excelente. De nuevo, José Luis, muy agradecido de tu presentación, muy agradecido como sector y como Adocose, y muy honrado de ser parte de esta directiva y haber tenido la oportunidad de moderar tu disertación. Así que muchas gracias y bueno, le paso el micrófono a Nicole en este momento. Muchas gracias, José Luis. Vale, gracias a ustedes.